Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y recuerden que estamos viendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Hoy, hermanos, por circunstancias muy especiales, hoy no hay información en la pantalla, así es de que concéntrense en lo que dice la Biblia, concéntrense en lo que dice ahí. Hoy no hay diapositivas, ni presentación, ni nada de ello, y vamos a concentrarnos en ello. Muy bien, Mateo capítulo 12, vámonos al Evangelio según Mateo capítulo 12. Y prácticamente el día de hoy vamos a terminar este capítulo. Hemos empezado Mateo prácticamente desde el inicio de año, ¿verdad? No recuerdo si fue a mediados de enero o algo así. Pero ahí llevamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 10 meses estudiando y vamos en el capítulo 12. Estamos hablando que casi un poquito más de un capítulo por mes, ¿verdad? Pero no tenemos prisa, ¿o sí? ¿Tienen prisa? Pues yo tampoco tengo prisa, entonces hay que irnos despacito, lentos pero seguros, ¿verdad? Y la idea es ir viendo todo este desarrollo que está teniendo Mateo para ir identificando el propósito, el alcance y el objetivo que vimos desde el principio que tenía Mateo para poder escribir a sus coterráneos, a sus compañeros, a sus amigos, a su raza, los judíos, ¿ok? Y nosotros que no somos judíos tenemos que ampliar el panorama para poder entender el mensaje original y darle una aplicación a nuestra circunstancia actual. ¿De acuerdo? Ok. Capítulo 12, vamos a leerlo todo para recordar un poco el antecedente. Pero, ¿qué les parece si leemos desde el capítulo 1? No, no es cierto, no se espanten, no se espanten. Capítulo 12, simplemente vamos a leer el capítulo 12 y yo espero que recordemos todos los capítulos anteriores acerca de, pues desde el nacimiento, ¿verdad? La tentación, las bienaventuranzas, el sermón del monte, todo eso y cómo el Señor Jesucristo, de ser un desconocido, se empieza a dar a conocer. Y su fama va creciendo, 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 creciendo. Cuando decimos fama es porque se empieza a revelar más quién es Él, y Él mismo se encarga de revelar quién es Él y el propósito por el que Él viene. Por lo tanto, cada vez más la gente se junta para escuchar sus enseñanzas. Ve y escucha las señales, milagros e instrucción que está dando el Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo empiezan a identificar y se empieza a crear en la multitud, pues cuando menos la duda. ¿Quién es este, verdad? ¿Quién es este que hace esos milagros? Muchos de los escribas y fariseos, que son los coprotagonistas de las historias que estamos teniendo, también empiezan a cuestionarse, pero ellos, ya vimos que su religión les impedía ver y escuchar. Por lo tanto, empieza a haber celos, empieza a haber inconformidades y buscan la manera de atrapar a Jesús de una manera tramposa, de una manera engañosa, con tal de acusarle, atraparle y hasta matarle. ¿Ok? Pero todavía no llegamos al clímax de Jesús, en el aspecto de ser conocido y de tener ya, y de que los fariseos escribas tengan una trama ya muy específica para poder prenderle. Bueno, vamos al capítulo 12. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados de un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa?
Pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque por la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino con los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Ok, hasta ahí terminamos el capítulo 12. Entonces, este relato, el antecedente inmediato, son señales de curación, tanto de enfermedad como de un tipo por ahí endemoniado, pero también de instrucción acerca del día sábado y todo ello. Jesús identifica en el cártel de los fariseos y escribas, ¿sí?, todas sus malas intenciones, su falsa piedad de acercarse a preguntar. Y Jesús les contesta conforme a su necedad. Jesús les dice sus cosas con el debido respeto, pero firmemente y directamente a ellos. Los identifica desde el versículo 34 como generación de víboras. Y después, en los siguientes versículos, en el versículo 39, generación mala y adúltera. Entonces, cuando explica, o más bien comenta, narra esta especie de parábola del versículo 43 al 45 sobre el espíritu inmundo, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes les está mandando la directa, no indirecta? Una parábola es la ilustración de una enseñanza, ¿ok? Es una verdad puesta de otra manera, para que si oyes, entiendas, y si no entiendes es tu problema, ¿sale? Entonces, ¿qué les está diciendo desde el versículo 43 al 45? Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. El diálogo que venía dando el Señor Jesucristo con los escribas no se trunca en el versículo 42, cuando da la advertencia acerca de la señal de los ninivitas y de la reina del sur. Continúa. Esa continuación es lo que nos da pauta para identificar a quiénes les está comparando. No es una clase de demoniología o de angelología. Realmente es una ilustración muy vívida sobre lo que les está pasando. Y por estos días, los medios masivos de comunicación nos están bombardeando con historias tenebrosas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Henry Cougar, o el cuate el diablo ese que sale por ahí, o no sé, muchas historias de terror, bueno, hasta La Llorona, ¿verdad? ¿Sí? La Llorona, que una leyenda de aquí de nuestro México. Bueno, todas esas historias de terror lo que hacen es querer preparar un poco el ambiente para que pues estemos expectantes de lo que va a pasar, ¿verdad? Y ayer me hacía mi esposa la aclaración, dice: oye, ¿te diste cuenta de que no hay niños pidiendo calaverita? Y normalmente nosotros el 31 y 1 de noviembre escondemos el timbre de la casa. Bueno, no es timbre, es un cordón para una campana. La escondemos. ¿Por qué? Porque realmente es muy molesto que nos están pide y pide cosas. Y por más que sales y les explicas,
finalmente te hacen truco, ¿verdad? Porque no les gusta lo que les dices. Bueno, me dice, oye, no hay niños. Algo bueno de la pandemia fue que no salieron a pedir, porque no saben qué clase de dulce les van a dar, ¿verdad? Si están contaminados o no. Pero bueno, el punto es que en estos días estamos expectantes de las historias macabras que nos están contando. Y aún hasta los niños empiezan con sus cuentos, ¿verdad? Que la llorona loca, que el hombre lobo, que el nahual, que las brujas en forma de fuego allá en Bernal y cosas por el estilo, ¿verdad? Todo eso nos empiezan a platicar y empieza a crear una especie de curiosidad morbosa. ¿Sí o no? Porque aún como creyentes, oye, ¿qué te ha pasado a ti sobrenaturalmente? No, un columpio se mueve, mira. En las noches pasas y se mueve y que de repente una sombra y que por ahí vi un zombie. ¿La qué? La niña que sale y que les abren la puerta aquí en la iglesia y que no sé qué, y que no sé qué tantas cosas y todo un ambiente. Bueno, ¿quieren escuchar una historia de terror? Aquí está. Versículos 43 al 45 es una historia de terror y es una historia real, porque el Señor Jesucristo no contaba mentiras, ni engañaba a la gente. Es una historia real. Tal vez tú y yo ya estamos vacunados para no creer en lo sobrenatural. Tal vez tú y yo ya estamos predispuestos a que Hollywood nos ha apantallado tanto con estas historias y con la manera tan espectacular que saca a los demonios, que probablemente ya no nos asustamos, ¿verdad? Si ya vemos en la calle un Godzilla, pues a lo mejor ya ni nos asustamos, ¿sí? Pero hermanos, el versículo 43 al 45 es de espantarnos. De espantarnos, pero en el buen sentido. De que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo sobre lo que le va a pasar a esta generación, utilizando esta parábola. Jesús compara esta generación con las víboras. Las víboras producen veneno y ese veneno inyectado a otros los corrompe hasta el grado de matarlos. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Generaban su veneno porque eran hombres malos, de corazón malo. Fueron instruidos, pero algo sucedió. Su religión, sus costumbres, sus tradiciones sustituyeron a la palabra santa de Dios por sus costumbres y tradiciones. Fueron envenenados y ellos envenenaban a las otras personas. Por eso los compara con las víboras, que el efecto letal de ellos es la transmisión de ese veneno hacia aquel que se les acerca. Romanos capítulo 3, versículo 13, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3, versículo 13. Dice, refiriéndose a los injustos, a los impíos, mostrando la corrupción radical que tiene el hombre, que dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Otra vez hacen la comparación entre los hombres malos que tratan de engañar a los demás por medio de la boca, por medio de la lengua, cual viles serpientes. Ellos están corrompidos y corrompen a los demás. Mateo 23, vamos a Mateo 23. Hermanos, tengan lista su Biblia porque no hay nada en la pantalla y todo va a ser en la Biblia. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15. Dice, mas ay de vosotros, ¿quiénes? Escribas y fariseos, el cártel otra vez de los escribas y fariseos. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar
a los que están entrando. Fíjense, ni ellos entran ni permiten que otros entren. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, fíjense esta sentencia, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué terrible era lo que estaban haciendo los fariseos. Su veneno emanaba hacia todos los demás, corrompiendo peor de cómo eran ellos, porque imagínense, si ellos eran culpables, ellos eran malos, ellos le estaban levantando una generación peor. 2 veces hijos del infierno. Qué terrible sentencia está dando el Señor Jesucristo contra estos fariseos y escribas corrompidos. Esa corrupción de corazón se manifiesta en sus palabras y acciones. Vamos a Mateo 12, regresemos a Mateo 12, versículo 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay una descripción muy clara y sin lugar a dudas de cuál era la verdadera intención de los fariseos, cuál era la condición interior de los fariseos y qué es lo que por naturaleza emana. Si su corazón está corrompido, si su mente está corrompida, escuchen, a pesar de haber escuchado lo correcto, ellos estaban transmitiendo lo incorrecto. Entonces, ¿de qué estaba lleno su corazón? De pura basura. De pura basura estaba lleno su corazón. Mateo 12:14. Mateo 12:14. Aquí mismo lo vemos. Dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. Pensaban, lo tramaban y al final del día lo llevaron a cabo. ¿Sí o no? Cuando lo apresaron. Esa historia la vamos a ver más adelante, pero ya estaban fraguando todo lo necesario para poder capturarle, para poder incitarle, para que Jesús se equivocara y de ahí lo prendieran. ¿Ok? Entonces, esta generación estaba corrompida, esta generación estaba podrida, esta generación no puede emanar algo bueno, generación mala y adúltera. Y Cristo le ejemplifica con esta parábola, con la parábola que vimos de el espíritu inmundo que vamos a repetir, versículos 43 al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aquí está la identificación a quién va a dirigir esta enseñanza. Así está refiriéndose a estas palabras. También acontecerá, ¿a quién? A la mala generación. Específicamente el Señor Jesucristo, esta enseñanza se las está dirigiendo con dedicatoria, ¿verdad? Con dedicatoria directa y sin escalas, ¿ok? Estos 3 versículos no es un tratado de otra vez, de demoniología, o de los demonios, pues, el estudio de los demonios. No es un estudio exhaustivo. ¿Por qué? Porque dice cosas, pero no las explica. Por lo tanto, nosotros no podemos totalmente hacer una doctrina de este pasaje, pero nos podemos dar una idea. ¿Sale?
Entonces, ¿qué está diciendo en el versículo 43? El espíritu inmundo toma el control de esa persona. Un espíritu inmundo entra a esa persona y la toma bajo control. Y vamos a tener referencias de algo parecido, Mateo 12:22. ¿Qué dice Mateo 12:22? Dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Un endemoniado es porque tiene un espíritu inmundo, un demonio, ciego y mudo. ¿El hombre era ciego y mudo? No. ¿Por qué? Porque más adelantito lo aclara. Y lo sanó. La sanidad se refiere a que sacó a ese demonio. ¿Cómo? No lo dicen las Escrituras. Pero Jesús tenía poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es supremo y todos, hasta los demonios, se le hincan. ¿Sale? Entonces, dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo, ¿qué hacía? Veía y hablaba. Entonces, esa ceguera y esa mudez no eran de nacimiento. ¿En qué estaba metido este cuate? No lo sabemos. Pero seguramente en cosas que tenían que ver relacionadas con el bajo mundo, pues. ¿Sí? Recuerden que los israelitas fueron amonestados desde la ley de Moisés diciendo, no practicarás, ni te meterás, ni le entrarás a cuestiones de adivinación, horóscopos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una entrada a un mundo que cuando entras, la entrada es gratis, pero no hay salida. Y la salida te va a costar muy cara. ¿Por qué? Porque es un mundo controlado por el príncipe de este siglo, que es Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Sale? Todo lo que es espiritismo, astrología y todo eso, la gran mayoría tiene cuestiones ocultistas. Tiene que ver con el mundo oscuro, tiene que ver con demonios y todo ese tipo de cosas. Y si no lo crees, la Biblia lo dice. Para que ningún hijo de Dios esté metido en esas cosas. Y no me salgas con que es que soy de Aries porque nací en abril y que no sé qué y que se están enfilando los planetas y que los planetas me van a traer patrañas. Eso es del diablo. Inclusive hubo un rey que mandó destruir, dice, todo el ejército del cielo, hablando de todas las imágenes y dice, y específicamente dice, y de los horóscopos. Entonces, mi hermano, si vas a salir de tu casa los lunes en la mañana, no leas el horóscopo, lee la Biblia. ¿Sí? Porque ahí viene la instrucción más clara. Bueno, entonces aquí vemos cómo un endemoniado era controlado en sus facultades, en sus sentidos. No veía ni hablaba. No me imagino, ni quiero saberlo, la impotencia de este hombre consciente de que puede hablar, pero no puede. ¿Sí me explico? Puede, pero no puede. Imagínense en qué situación tan desesperante. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 29. Vamos a Lucas capítulo 8. Y si quieren estudiar más acerca de angelología, en el segundo cuatrimestre del año que entra del instituto se va a ver teología sistemática y ahí viene un capítulo de angeliología y ahí vamos a profundizar más en estos aspectos. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 29. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino en su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba? Endemoniado, ¿sí? Desde hacía mucho tiempo. ¿Cuáles eran sus características de este hombre? No vestía ropa, o sea, andaba encuerado, y no era playa nudista, ¿sale? Dice, ni moraba en casa, sino en los... ¿Qué historia de terror es esta? Y no salen que con las calabazas y nos quieren asustar con el petate del muerto, ¿no? No, aquí está
aquí está el verdadero susto. Dice, sino que moraba en los sepulcros. Y al ver a Jesús, lanzó un gran grito. ¿Quién lanzó el gran grito? El demonio. ¿Ok? Y postrando a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Quién estaba hablando? El demonio. Imagínense. Bueno, no imaginen, no podemos imaginarlo. Yo no sé, alguien de aquí ha estado endemoniado, espero que no, ¿verdad? ¿Sí? Pero qué conciencia, qué inconsciencia, qué impotencia, qué desesperación de que alguien está manipulando tus sentidos. Y me imagino como esos ventrílocos, ¿verdad? Que tienen por acá la mano y... Digo, es una ilustración bien chafa, ¿no? Pero más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Qué fuerza pudieran tener estos cuates? El único que sé que humanamente hizo eso fue Sansón. Y hasta derribó un templo, ¿verdad? Las columnas de un templo. Fuera de Sansón, la Biblia no narra un humano con tal fuerza. Entonces, ¿qué fuerza de control tienen estos hombres? Pero estos espíritus, para controlar el hombre, para manipular el hombre, para manifestar fortaleza y todo ese tipo de cosas. Por una extraña razón que no explica la Biblia, el espíritu inmundo se cansa y sale. No dice por qué lo hizo. Bueno, dice que lo hizo porque estaba cansado. Qué increíble, ¿verdad? Hasta los espíritus inmundos se cansan. Eso, me acordé de una anécdota de un pastor, pues que estaba haciendo ahí un exorcismo, ¿no? Estaba diciendo, y que te reprendo, y que no me voy, y que es hijo del diablo, y que no me voy, y cosas por el estilo. Después de un largo periodo, 3 horas, pues se cansó el pastor, ¿no? Y cuate necio que no se quiere ir, ¿no? Y dice el pastor a la señora, a la dueña de la casa, oiga señora, ya me cansé, regáleme un vaso de agua, por favor. Y dice el demonio, y a mí una cervecita, porque también ya estoy cansado. Entonces vemos que por una extraña razón la Biblia dice que se cansó. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero tener el control de alguien, pues ha de ser fatigoso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay una lucha muy fuerte en este hombre que la Biblia narra que finalmente este demonio salió. Dice, versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Ok? Entonces, ¿qué está sucediendo con este hombre en el que tuvo un periodo de lucidez? En que tuvo un periodo en que este demonio ya no le atormentaba. ¿Qué sucedió con él? Seguramente estamos entrando en el plan de la especulación, porque la Biblia no lo dice. Seguramente este hombre trató de arreglar su vida y darse cuenta que en el mundo de donde estaba no le estaba yendo bien. Estaba teniendo muchísimos problemas y problemas terroríficos. La Biblia no dice qué hizo, pero especifica ciertas cosas. Dice que estaba, cuando regresó el individuo dice, su morada estaba desocupada, barrida y adornada. Es decir, le dio cierto mantenimiento, pero un mantenimiento superficial.
¿ok? Le dio cierto mantenimiento a su morada, esto es a la vida de este hombre. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 25. Mateo 23, 25. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis ¿lo de qué? Lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Entonces, ¿qué hizo este hombre? Probablemente trató de ser bueno, trató de mejorar su vida, trató de ya no hacer lo que estaba haciendo, pero trató. No arregló lo de adentro, arregló lo de afuera, lo superficial. Probablemente tuvo remordimiento, pero no un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su morada interior todavía estaba desocupada. Entonces, muy listo, el demonio, en el versículo 45 de ahí de Mateo, dice: entonces va y toma consigo a otros compadres, a otros amigos de él, a otros 7 espíritus peores que él, entrando, fíjense esta palabra, moran allí. Se establecieron en este hombre. Y lo que él pensaba que ya había salido, que se había solucionado, fue algo temporario, fue algo pasajero. Él no tomó medidas correctivas permanentes, sino simplemente por un periodo de tiempo. Y dice, y la sentencia es: y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aquí está la sentencia bien fuerte: así ustedes, escribas y fariseos, acontecerá a esta mala generación. No está hablando de posesión diabólica, está hablando de que el corazón malo de ellos tenía que ser regenerado, si no, ellos iban a descender todavía en un peor tobogán hacia abajo. Su depravación todavía iba a ser mayor, hablando de lo que ellos estaban haciendo. Esta remodelación es temporal y el regreso del espíritu inmundo con otros peor que él resulta en un estado más terrible que el primero. Vamos a Romanos capítulo 1, y vamos a ver un poco la descripción de la depravación del hombre. Romanos capítulo 1. Y vamos a ver cómo es ese tobogán, cómo es que desciende el hombre, desde el versículo 21 hasta el versículo 32. Dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes conocieron a Dios personalmente? Los escribas y los fariseos. Obviamente aquí la carta a los romanos es extensiva, pero si nosotros estamos viendo esta específica generación, ellos conocieron de Dios, ¿verdad? Porque la sentencia de los ninivitas y de la reina del sur es que ellos vieron y escucharon a Dios directamente, la sabiduría y la salvación, ¿ok? Entonces dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Si están leyendo otra versión, esas otras versiones son más directas.
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la atribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventor de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, este es el retrato del mundo y posiblemente es nuestro retrato. Conociendo a Dios, escuchando la palabra de Dios, los escribas y los fariseos viendo a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Y la verdad que escucharon, la retuvieron y sacaron sus tradiciones, sacaron sus costumbres, sacaron sus enseñanzas. Retuvieron la verdad y eso los condena todavía más, porque conocieron la verdad y no quisieron aceptarla. Esta es una sentencia bien fuerte para toda la humanidad y donde podemos ver que la corrupción del hombre, la raíz que corrompe al hombre, precisamente está en su corazón. Y de ahí emanan todas las cosas. No podemos detener a explicar todo esto de la corrupción. Esperemos que en un momento veamos todo eso, porque es una doctrina muy intensa y muy interesante. Entonces, vemos que este retrato que está dando el apóstol Pablo es un retrato de los escribas y de los fariseos, que escucharon, vieron, pero no aceptaron. Su consecuencia final de esta generación, vamos a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23. Mateo 23, 33. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ese era el postrer estado de los escribas y de los fariseos. La condenación eterna, alejados de Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste situación les espera o ya la están viviendo muchos de ellos. Qué triste situación. ¿Qué podemos concluir de estos 3 versículos? El escuchar y ver las enseñanzas de Jesús y rechazar trajo condenación a esa generación. Porque ya no hay pretexto. No hay pretexto después de haber escuchado y visto todo lo que Dios hizo frente a ellos. El ser oidor de la palabra de Dios sin fe puede producir cierto remordimiento temporal, pero no una transformación radical. Y eso lo va a explicar más adelante en la parábola del sembrador. Este hombre que ilustra el Señor Jesús dice que por un tiempo estuvo libre, pero no hizo lo correcto para poder cerrarle la puerta a esos demonios. Solo el Evangelio es el que puede cambiar, transformar radicalmente al hombre y ocupar su corazón con el Espíritu Santo para ser morada en él.
Vamos a Romanos, otra vez a Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, Romanos capítulo 1. Cómo el apóstol Pablo primero les da las buenas noticias y después más adelante les dice cómo están. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego y también al gentil y también a los mexicanos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esto fue lo que a Lutero le abrió los ojos y a Calvino también, ¿verdad? La justificación por fe y no por obras. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, un bello pasaje, hermanos, que ojalá lo memoricemos, ojalá lo tengamos siempre en mente cuando estemos en situaciones rudas y difíciles. Juan capítulo 14, versículo 23. Subrayelo ahí en su Biblia, raye su Biblia en el sentido de poder señalar lo importante. Todo es importante, pero esto es más importante. Capítulo 14, versículo 23. ¿Pero qué creen? Este no es. Creo que equivoqué la cita al escribirla. Si me ayudan a buscarla, es el pasaje donde dice que haré morada en él. Perdón, estaba en el capítulo 13, capítulo 23. Hasta se despertaron, ¿verdad? Y dijeron a esto. Bueno, ok. Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? ¿Qué buscaban los demonios? Morada. Y si aquel hombre, que no sabemos santo y seña de quién era, no creyó en Jesús como su Salvador, no se arrepintió de sus pecados, no clamó a Dios para salvación, su morada estaba vacía. Pero ¿qué pasa con el creyente? Con el verdadero creyente, aquel que se arrepiente de sus pecados, que cree en el Evangelio de la gracia, que cree en Jesucristo como su Salvador. ¿Qué dice que le pasa? Que el Padre le amará y dice, vendremos, está hablando en plural, vendremos y haremos morada, ¿en quién? En Él. Hermanos, somos templo del Espíritu, el Espíritu mora en nosotros, Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. Por lo tanto, la morada del creyente está ocupada y no hay lugar para nadie más. No hay lugar para nadie más. Y ha habido testimonio, hermanos. Yo conozco personas, creyentes, verdaderos creyentes, que fueron sacados de las tinieblas, que fueron sacados de la astrología, de la brujería, de la quiromancia, de toda esa basura. Fueron sacados de ahí. Y Dios hizo morada en ellos y ahora predican el Evangelio de la gracia. Quemaron toda su basura, todos sus libros de brujería, toda su literatura de las tinieblas, la quemaron. ¿Por qué? Porque Dios da la convicción de que eso no es correcto delante de Él. Y ya su morada está ocupada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué lección puede haber para...? No hemos terminado, cálmense. ¿Qué te impide escuchar con fe el Evangelio? Malas enseñanzas probablemente te envenenaron con una religión. Probablemente el veneno de unos fariseos y escribas
Te engañaron con tradiciones, con ideas, con prejuicios. Te manipularon de tal manera que tomaron el control de tus pensamientos. Probablemente no escuchas con fe porque tienes la religión arraigada. ¿Qué les impedía ver a los escribas y fariseos? Su religión, basada en obras, basada en tradiciones, basada en costumbres, en prejuicios, en ideas falsas. A eso le llamamos fariseísmo, en una religión hipócrita. ¿Qué impide escuchar con fe? Pecados esclavizantes, influencia demoníaca. Miren, el diablo tiene varias maneras de engañar. Una de ellas es pensar que no existe, pero existe, es real. Y lo podemos encontrar tanto en el libro de Isaías, como en el libro de Ezequiel, como en el libro de Génesis. Explicaciones muy claras acerca de quién es el diablo y cuál es el propósito de él. De tal manera que pecados esclavizantes, todos son pecados, pero hay pecados que esclavizan más, como esto de la brujería, como esto de la hechicería, las drogas, el alcohol, la pornografía. Todas estas son pecados esclavizantes. Prácticas demoníacas, control mental, estos viajes astrales, viajes también de acá. ¿Ah? ¿Cómo? Lectura de cartas, de tarot, de mano, de pies, de riñones. No, es en serio, es en serio. Hay quienes le quitan el riñón a los animales y te leen la suerte. No todo es vacile, créanme que existe eso de leer los riñones. Bueno, leen hasta las tazas de café, ¿verdad? Ahí en México había un centro comercial, que les voy a decir dónde está para que no vayan. Está en Circuito Interior y Marina Nacional, Galerías. Hay todo un piso esotérico. Todo un piso esotérico. Y ustedes me dirán, ¿y tú qué andabas haciendo ahí? Yo trabajaba a una calle de donde está ese centro comercial, ahí cerca de la torre de Pemex. Y a la hora de comer, pues nos íbamos a comer por ahí. Y la verdad que también me daba morbo ir a ver. ¿Para qué les digo que no? Sí. Pero créanme que andar caminando por esos pasillos como creyentes te impacta, ¿eh? Empezaba yo a sentir así como que escalofríos y como diciendo, ¡ay, híjole! ¿Qué es esto? ¿Sí? Ángeles, lectura de aura, del color de, no sé, como una radiografía donde te sale, depende del color, depende de lo que irradias, es tu ángel y es tu aura. Un montón de estatuillas de Budas, de que sobre la panza Buda y que todo ese tipo de cosas y que las diosas estas de Hare Krishnas. No, hermanos, es un mundo oscuro todo eso. Todo eso son prácticas demoníacas. Y esas prácticas pueden impedir que veas el Evangelio de la Gracia, porque están engañados. Y mucha de esa gente, no lo dudo, puede estar viendo cosas que no debería estar viendo. Acuérdense que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y hay un mundo el cual nos dice Dios, ni te metas en eso. Ni te metas en eso. Si no te arrepientes y crees en Jesús como tu Señor y Salvador, tu postrer estado será peor que el primero, porque la condenación eterna es el infierno.
y es a donde fueron destinados estos hombres. Y si eres creyente en Cristo, si eres nueva criatura, no te metas en esas cosas. No creas que la ouija es un juego inofensivo. No creas que por pena decirle a la gitana que va pasando, ay, bueno, pues ya me agarras la mano. No. Aléjate, huye de todo ese tipo de cosas. Papás, cuiden lo que ven sus hijos, lo que escuchan, lo que leen. Mucho de todo eso viene vestido como ángel de luz, pero al final trae cosas terribles. No estoy satanizando toda la televisión, ni todo el radio, ni todo el internet, pero debemos de saber discernir lo bueno de lo malo. Y nuestros hijos luego no tienen edad ni conocimiento para discernir lo bueno de lo malo, pero para eso estamos los padres. ¿De acuerdo? Ok. Un respiro después de esta terrible situación de este hombre. Vamos a los versículos 46 al 50. Las buenas noticias. Mateo capítulo 12. Las buenas noticias. Dice: y mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué hermosa descripción da Dios acerca de la familia de la fe. De ninguna manera está discriminando a su mamá y a sus hermanos de sangre o a sus medios hermanos. No los está discriminando ni los está desechando de ninguna manera. El Señor Jesús siempre aprovechaba todo para traer una enseñanza. ¿Por qué? Porque la familia es el vínculo más fuerte y más hermoso que podemos tener. Es una probadita del vínculo que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Porque los lazos de unión son muy fuertes. Un hijo natural, terrenal, nunca va a dejar de ser tu hijo. Por más que se porte mal, por más que sea malcriado, grosero, cualquier cosa, caprichoso y revoltoso y todo eso, bueno, aunque esté en la cárcel, no deja de ser tu hijo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está utilizando esa hermosa relación familiar para transportarnos y hacernos ver que la relación espiritual es mejor. Es mejor que la familia. Esta familia se llama la familia de Dios. Juan 1:12, de memoria: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. De tal manera que el reino de Dios empieza a traer a los que son suyos, a sus hijos. Qué hermosa descripción de la familia espiritual. Sin duda Jesús haber tenido una familia muy bonita, ¿verdad? Su mamá muy al pendiente, su papá. No menciona a José, probablemente dicen que ya había muerto. No lo sabemos, seguramente así era. Sus hermanos de repente trataban mal a Jesús, ¿verdad? Pero como sucede en todas las familias. ¿O a poco tú eres bien buena onda con todos tus hermanos? ¿A poco no hay uno que te cae mal? ¿Verdad? ¿O a poco no hay uno que le haces la vida pesada? Bueno, es una forma de enseñar cariño, pero luego no muy bien entendido. Bueno, el punto es este: la familia, los lazos familiares son un ejemplo limitado de lo que es la familia de Dios, la familia espiritual. Por lo tanto,
Es un privilegio, es un gozo saber que todos aquellos que hemos creído en el Evangelio de la Gracia somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios y entre nosotros hay una hermandad. Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermano. Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. Cristo proclama quiénes son sus hermanos y dice: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo aquí: yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, la muerte ya no reina más en los creyentes. Amén. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué gran familia de Dios. Gálatas capítulo 6, y con esto cerramos. Gálatas capítulo 6. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero fíjense el énfasis. Y mayormente, ¿a quién? ¿A los vecinos? No. ¿A mis hermanos carnales? No. ¿A mis parientes lejanos? No. ¿A quién dice? A los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los creyentes en Cristo. Localmente, la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Amén. Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos el privilegio, la paz, la tranquilidad de que somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios y podemos tener mutua relación que va más allá de ser simples conocidos o de simples encuentros casuales los domingos aquí en la iglesia. La familia de la fe es una gracia enorme de Dios para ayudarnos a crecer, a ser instruidos, a animarnos, a consolarnos, a fortalecernos y un gran etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia es el cuerpo vivo que el Señor usa para dar a conocer su evangelio, pero también para ejemplificar el valor y las relaciones entre los creyentes. Pregunta: ¿ya perteneces a la familia de Dios? Respondan. ¿Ya pertenecen a la familia de Dios? Yo sí. ¿Ok? Si es que no perteneces a la familia de Dios, bueno, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus culpas delante de Dios, cree en el Señor Jesucristo, confía en Él como tu Salvador y acéptalo por fe. Y si perteneces a la iglesia, a la familia de Dios, por más que haya pandemia, por más que haya problemas, por más que haya circunstancias, no te alejes de la iglesia. Ese es un engaño del diablo y constantemente lo escucho. Cuando me encuentro a creyentes que hace mucho que no han venido a la iglesia y les pregunto: ¿por qué no has venido a la iglesia? Es que ando mal, pastor. No, pues sí, ya lo sé que andas mal. Pero se tiene el concepto erróneo
de que venir a la iglesia es cuando me siento bien. ¿Tú vas al médico cuando te sientes bien? Sería medio loco y desperdicio de dinero ir al médico cuando te sientes bien. La iglesia, hermanos, no está constituido por seres perfectos. Estamos constituidos por pecadores redimidos en proceso de compostura. Y que sobre la marcha subimos, tropezamos, caemos, nos levantamos y así es nuestro andar. Pero es un error y una mentira del diablo que si ando mal no voy a la iglesia. No te alejes de la iglesia. No te dejes engañar por las sutilezas de la pereza. Que como hay pandemia, que como esto, restricciones, y pues es más fácil ver el mensaje en mi casita, sin bañarme y acostado y cosas por el estilo, al fin que nadie me ve. Entonces, eso no es tomar con seriedad el lugar que tienes dentro del cuerpo de Cristo. Ya dijimos que hay sus excepciones y no hay problema. Pero reflexiona si tu problema es la pereza, la negligencia, porque tú, siendo insertado en el cuerpo de Cristo, tienes una función. Y esa función, si tú no la desarrollas, Dios te la va a demandar. Porque fuiste dotados al nacer de nuevo con dones y talentos para edificar su iglesia. Y si tú los estás ocultando bajo las sábanas, Dios te lo va a demandar. Necesitamos ayuda, necesitamos motivarnos unos a otros, necesitamos ejercer dones, necesitamos ejercer talentos, necesitamos ejercer toda la imaginación, todas las facultades que Dios nos ha dado para engrandecer su iglesia, para su gloria. Por eso, hermano, participa, acércate, colabora, en la medida en que Dios te vaya guiando a donde quiere que tú sirvas en su iglesia. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Señor, en esta mañana te agradecemos este tiempo que nos has dado. Gracias por la provisión, Señor, de vida, de salud, de libertad que tenemos para movernos. Sabemos que estamos un poco limitados, pero no restringidos, para poder ejercer, Señor, esos dones y talentos, esas facultades, esas habilidades que tú nos has dado para que tu iglesia crezca, se instruya, se anime, se regocije unos con otros, Señor. Gracias también por ello, Señor, y por eso, Padre, te agradecemos grandemente esta instrucción, esta palabra que nos has dado en el libro de Mateo, rogando, Padre, que tú sigas levantando hombres piadosos y mujeres piadosas, Señor, para que sigamos instruyendo a tu iglesia y predicando el evangelio de gracia donde quiera que nos encontremos, Señor. Grandes oportunidades tenemos, ayúdanos a no desperdiciarlas, Señor. Ayúdanos a no ser flojos y negligentes en el llamamiento que tú tienes para nosotros, Señor. Y te rogamos por aquellos que no han conocido a Jesús como su Salvador, que se den cuenta del vacío que hay en su corazón y del peligro que tienen de que algo los llene y no necesariamente de cosas buenas, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, te pedimos porque tu palabra les alcance, que tú les des la fe y la gracia para que ellos crean en ti, Señor, se arrepientan de sus pecados y puedan confesar en Jesús como su Salvador. Lo ponemos en tus manos y gracias por este tiempo, despidiéndonos, Padre, en tu santo nombre y pidiendo tu bendición para el resto del día, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.